Había un tipo de silencio particular en esa mansión. No el silencio de la paz, ni el de la contemplación. Era el silencio de una casa que había olvidado para qué existía. Sebastián Alarcón lo conocía bien. Llevaba 5 años construyéndolo, una decisión a la vez. Sin televisión encendida por las noches, sin voces que no fueran las necesarias, sin nada que ocupara espacio que él no hubiera autorizado. La mansión era una extensión de su carácter. Líneas limpias, superficies frías, todo en su lugar, y él se movía dentro de ella como si fuera un objeto más del inventario. Funcional, preciso, sin fisuras. A las 6:15 de la mañana ya estaba en el despacho. El café negro humeaba sobre el escritorio de roble oscuro, los informes del trimestre abiertos frente a él, la luz del amanecer madrileño entrando apenas por las persianas entornadas. Sebastián no solía abrir las persianas del todo. La luz completa le parecía una intromisión. Tenía 42 años y dirigía Alarcón Agroinversiones, uno de los grupos de inversión en genética equina y exportación agroindustrial más sólidos de España. Había construido la empresa desde los 26, cuando heredó una pequeña explotación ganadera de su padre y decidió que podía ser algo más. Y lo fue. 20 veces más grande, 20 veces más rentable y 20 veces más exigente con cada persona que trabajaba para él, empezando por sí mismo. La única grieta en esa armadura perfecta era el Haras. A 40 minutos de Madrid, en una finca de la sierra que había comprado años atrás casi por impulso, el único impulso que se permitía, vivían 11 caballos que eran suyos. Cuando iba al Haras, Sebastián respiraba diferente. No lo habría admitido en voz alta, pero lo sabía. Lo sabía en la forma en que sus hombros bajaban 2 centímetros cuando cruzaba la cancela, en el modo en que podía quedarse parado frente a un box durante 10 minutos sin pensar en nada que tuviera que ver con cifras. Era su único lujo verdadero. Todo lo demás era eficiencia. Elena Vargas llevaba 5 años siendo parte de ese orden. Ama de llaves desde que Sebastián compró la mansión, era una mujer de 65 años, con el paso firme de quien ha aprendido que la discreción es la forma más alta de lealtad. No hacía preguntas innecesarias. No cruzaba líneas. Tenía sus habitaciones en el ala oeste, mantenía la casa con una precisión casi quirúrgica, y sabía que su jefe valoraba sobre todas las cosas que las cosas estuvieran donde debían estar. Era, además, una de esas personas que aman con los hechos y no con las palabras. Cada mañana dejaba el café preparado 2 minutos antes de que Sebastián llegara al despacho. Cada lunes revisaba si las persianas del dormitorio necesitaban ajuste, porque sabía que él dormía mejor con la oscuridad exacta. Nunca lo mencionaba, simplemente lo hacía. Y Sebastián, que no era hombre de gratitud expresada, lo recibía en silencio como recibía todo lo que funcionaba, sin ruido y sin interrupciones. Por eso lo que sucedió aquella mañana de martes fue, para ambos, una especie de terremoto. Sebastián salió del despacho a buscar los informes que había dejado en la sala de juntas la noche anterior. Eran las 10:20. El pasillo que conectaba las 2 estancias era largo, de suelos de mármol blanco que reflejaban la luz como un espejo. Lo había recorrido cientos de veces sin ver nada más que sus propios pasos. Pero esa mañana había algo en el suelo. Se detuvo. Una hoja, tamaño A4, tirada en mitad del pasillo como si hubiera caído del techo. La recogió con el ceño fruncido y la miró. Manchas de crayón, trazos gruesos en distintos tonos de marrón y gris. ¿Qué era eso? ¿Una mancha? ¿El reverso de algún documento? Siguió caminando. Otra hoja, 2 metros más adelante, y otra junto a la base de la consola, donde Elena solía poner flores frescas. Y otra más, doblada por la mitad, asomando bajo la puerta entreabierta de la sala de juntas. Sebastián las fue recogiendo una por una, sin entender. Las manchas de crayón en cada hoja parecían no representar nada, solo explosiones de color, trazos que no tenían forma reconocible. Pero conforme avanzaba por el pasillo, conforme juntaba hoja tras hoja en su mano, algo empezaba a cobrar forma en el fondo de su mente, como una figura que emerge lentamente de la niebla. Encontró la 6ª hoja dentro del despacho. No la hoja, al autor. Estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, la espalda apoyada contra el lateral del sofá de cuero
y una caja de crayones abierta a su lado. Tenía el pelo muy lacio, negro azulado, que le caía sobre la frente mientras inclinaba la cabeza hacia el papel con una concentración que Sebastián no había visto en un niño de... ¿cuántos años? ¿10, quizás? No levantó la vista cuando Sebastián entró. No dio ninguna señal de haber escuchado la puerta, ni los pasos sobre el mármol, ni el leve roce de las hojas que Sebastián seguía sosteniendo en la mano. Sebastián tardó unos segundos en procesar la situación. Había un niño en su despacho, dibujando. ¿Qué? Empezó. Son partes de un Shire, dijo el niño, sin levantar la vista. Sebastián cerró la boca, volvió a abrirla. ¿Un Shire? Repitió, como si el idioma se le hubiera olvidado de golpe. ¿La raza de caballos? El niño terminó el trazo que estaba haciendo antes de contestar. Su voz era tranquila, sin inflexión, como la de alguien que recita un dato del que está completamente seguro. Es la raza más alta y pesada del mundo, originaria de Inglaterra. Se desarrolló en los condados del centro, principalmente Lincolnshire y Cambridgeshire. Por eso se llaman Shire Horses, por los Shires, que es como llaman a los condados. Sebastián no dijo nada. El niño añadió casi para sí mismo, «Pueden llegar a pesar 1 tonelada». «Sí», dijo Sebastián y su voz sonó distinta, más baja, «pero son muy dóciles». El niño dejó el crayón, levantó la vista. Tenía unos ojos enormes, oscuros, de esos que parecen estar procesando más información de la que el mundo tiene capacidad de ofrecer. Miró a Sebastián con una atención total, sin el pudor ni la timidez que suelen tener los niños cuando los adultos los sorprenden. Solo lo miró, como si estuviera verificando algo. «Sí, son muy dóciles a pesar del tamaño. La mayoría de la gente les tiene miedo por el tamaño. Pero el tamaño no determina el temperamento». En ese momento, algo en Sebastián Alarcón, algo muy pequeño pero real, se movió. Miró las hojas que sostenía en la mano, luego miró al niño, luego volvió a mirar las hojas, y esta vez las ordenó por instinto, como si llevara tiempo buscando el patrón. Las puso en posición horizontal sobre el escritorio, una junto a otra, ajustando los bordes hasta que los trazos coincidieron, y lo vio. Un caballo, no cualquier caballo, un Shire en pleno movimiento, con las patas delanteras levantadas y la crin desplegada como una bandera, dibujado a crayón con una precisión que no tenía ningún sentido, viniendo de un niño de 10 años, sentado en el suelo de un despacho. Las 6 hojas formaban un rompecabezas perfecto. Cada mancha, cada trazo que en solitario parecía no significar nada, encajaba en la imagen completa con una lógica aplastante. Y espera, porque esto que acaba de pasar no es casualidad. Si esta historia ya te está despertando algo, deja tu like y suscríbete ahora, porque lo que viene va mucho más allá de un simple encuentro. Hay historias que empiezan en silencio y terminan cambiándolo todo. Y esta es una de ellas. Sebastián se quedó mirándolo más tiempo del que habría admitido. ¿Tú hiciste este dibujo?, preguntó al fin, aunque la respuesta era obvia. El niño no contestó eso. En cambio dijo, «El Shire de la imagen se llama Goliath. Es el Shire más alto registrado en la historia. Medía 2 metros con 0,1 de alzada. Vivió en el siglo XIX». Sebastián despegó los ojos del dibujo y los fijó en el niño. «¿Cómo te llamas?» «Mateo. El nombre que eligió mi madre. Lo decidió a los 2 minutos después de que yo naciera, cuando dejé de llorar. A las 9:45 de la mañana. Yo nací a las 9:43. Una pausa. ¿Y cómo sabes tanto de Shire Horses? Sé de otras razas también, de todas las razas. Mi madre dice que se llama hiperfoco. Es cuando te enfocas en un tema y aprendes todo lo que hay sobre ese tema, y no puedes parar de aprender más cosas sobre ese tema hasta que encuentras otro tema. ¿Y antes de los caballos, cuál era el tema?, preguntó Sebastián. Mateo lo pensó con la misma seriedad con que parecía pensar todo. Los volcanes, pero los caballos duran más. Fue en ese momento cuando Elena apareció en la puerta del despacho, con los nudillos blancos alrededor del marco y el rostro de quien está calculando el peor escenario posible. «Señor Alarcón, le pido disculpas». Su voz tenía la tensión de quien lleva años siendo impecable y siente que ese historial puede borrarse en un instante. «Es mi nieto. Tenía que traerlo esta mañana.
Solo es por hoy y mañana. Mi hija necesita ir a una entrevista y no tenía con quién dejarlo. No tuve tiempo de avisarle y... Sebastián levantó una mano, no para interrumpirla con brusquedad, sino porque su atención estaba puesta en otra cosa. Cogió las 6 hojas del escritorio y se las tendió, y dijo: «Mire esto». Elena las miró. Luego miró a Mateo. Luego volvió a mirar las hojas, y en su rostro ocurrió algo que Sebastián no supo del todo interpretar. Alivio, ternura y una especie de orgullo que llevaba tiempo guardado con llave. Ese orgullo que tienen las abuelas que aman con desmesura y no siempre saben cómo nombrarlo. ¿Va a clases de arte? No, señor. No tenemos... Se detuvo. No, señor. Solo dibuja. Mateo, que había vuelto a su caja de crayones, levantó la vista un momento. Dibujar es una forma de recordar cosas, dijo, como si eso lo explicara todo. Y quizás lo hacía. Elena fue hacia su nieto y le puso una mano en el hombro, indicándole suavemente que era hora de salir del despacho. Mateo se levantó sin protestar. Recogió sus crayones con un orden meticuloso. Primero los marrones, luego los grises, luego el negro, y siguió a su abuela hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró. Lo miró a Sebastián a los ojos con esa atención total que tenía, sin parpadear, y preguntó: «¿Tú tienes caballos?» «Sí». Mateo procesó eso en silencio. Luego asintió, una vez, como quien toma nota de una información relevante, y salió del despacho. Sebastián se quedó solo con las 6 hojas sobre el escritorio y una pregunta que no era sobre caballos. ¿Cómo era posible que llevara 5 años trabajando con Elena y no supiera que tenía una hija? Y un nieto que había nacido una mañana a las 9:43 y que dibujaba shires a crayón como si fueran fotografías. ¿Había sido eso, o él nunca había preguntado? La respuesta lo incomodó más de lo que esperaba. A esa misma hora, en el metro que cruzaba Madrid de norte a sur, Lucía Vargas revisaba su currículum por 10ª vez desde que había salido de casa. Tenía 32 años y el aspecto de alguien que ha aprendido a caminar rápido. El pelo oscuro recogido en un moño que había tardado 20 minutos en hacer, no por vanidad, sino porque quería parecer competente. Los zapatos de tacón bajo, que solo usaba para ocasiones así. El traje de chaqueta que había planchado la noche anterior mientras Mateo dormía. La entrevista era a las 11. Recepcionista en una empresa de consultoría en el centro. El anuncio decía: inglés fluido, presencia, don de gentes. Lucía tenía las 3 cosas. También tenía 9 años de experiencia en administración, 2 idiomas, y un hijo de 10 años con diagnóstico de trastorno del espectro autista, por el que había renunciado a 2 trabajos anteriores cuando los horarios dejaron de encajar con las terapias. Eso no aparecía en el currículum, pero aparecía en las entrevistas, tarde o temprano, porque cuando preguntaban por disponibilidad horaria, ella tenía que ser honesta. El metro aminoró la marcha antes de entrar en la estación. Lucía guardó el currículum en la carpeta y miró su reflejo en la ventana oscura del vagón. Una mujer joven, seria, con ojeras que el corrector no terminaba de cubrir del todo. Estaba acostumbrada a la mirada de los entrevistadores cuando mencionaba a Mateo. No era hostilidad abierta, nadie era tan directo, sino una especie de reordenamiento, una recalibración de lo que esperaban de ella. Respiró hondo cuando salió del metro. El sol de la mañana caía sobre la Gran Vía con esa luz de septiembre que tiene la ciudad cuando todavía no ha decidido volverse otoño. Lucía lo notó, lo guardó en algún lugar y siguió caminando. La entrevista duró 40 minutos. El entrevistador era un hombre de unos 50 años, corbata azul, modales correctos. Las preguntas fueron las esperadas: experiencia, idiomas, disponibilidad para viajes ocasionales. «Tengo un hijo», dijo Lucía cuando llegó la pregunta sobre la vida personal. «De 10 años. Tiene autismo. No tengo problema con el horario habitual, pero necesitaría flexibilidad si hubiera alguna situación relacionada con él. Citas médicas, terapias». El entrevistador no cambió la expresión. Eso, en la experiencia de Lucía, era la peor señal. «Lo entendemos perfectamente», dijo. «Le haremos llegar una respuesta en los próximos días». Lucía supo, antes de levantarse de la silla, que esa respuesta nunca llegaría. Salió al sol de septiembre, se sentó en un banco frente a la fuente de Cibeles
y se permitió exactamente 3 minutos de nada, sin pensar en lo siguiente, sin planear, solo el ruido de la ciudad y la sensación de que el agotamiento que llevaba dentro era más profundo que el físico. Era el agotamiento de tener que justificar a su hijo en cada conversación importante de su vida. Luego sacó el teléfono y llamó a su madre. «¿Cómo te fue, mi niña?» «Ya te cuento». «¿Mateo está bien?» «Mateo está perfectamente. Está dibujando». Una pausa. «Mamá, ¿dónde está dibujando?» «Eso... también te cuento cuando llegues». Lucía llegó a la mansión a las 2 de la tarde. No era que no hubiera visto casas grandes. Había trabajado en oficinas elegantes, había entrado en hoteles de 5 estrellas. Pero aquello era diferente. Era el tipo de lugar que comunica silenciosamente que existe un mundo donde el espacio nunca es un problema, donde nada está amontonado ni improvisado, donde cada cosa tiene su lugar desde el principio. Mateo estaba en el jardín con su abuela, sentado en los escalones de piedra que bajaban al parterre, con otra hoja A4 en el regazo. Levantó la vista cuando oyó a su madre. «Hola», dijo. «Hola, mi amor». Lucía lo abrazó, y él lo permitió durante exactamente 3 segundos antes de volver a la hoja. «¿Has estado bien?» «He estado bien. El señor que vive aquí tiene caballos». Lucía miró a su madre. Elena hizo una expresión que mezclaba disculpa y algo que podría interpretarse como orgullo. «El señor Alarcón ha sido muy comprensivo», dijo, «y le ha gustado mucho lo que dibujó Mateo». «¿Mateo ha entrado al despacho del señor Alarcón?» «Ha habido un rompecabezas», dijo Mateo sin levantar la vista. Las hojas eran las partes. El señor las juntó bien. Lucía cerró los ojos un momento. Fue entonces cuando escuchó pasos en el pasillo interior, y sin haberlo planeado, sin haberlo anticipado, Sebastián Alarcón apareció en la puerta de cristal que daba al jardín. Lucía no supo qué esperaba, pero no era eso. Era más alto de lo que habría imaginado. Hombros anchos, la mandíbula de alguien que aprieta los dientes cuando piensa, el cabello oscuro con alguna hebra gris en las sienes que le daba un aspecto de autoridad sin esfuerzo. Llevaba una camisa blanca con las mangas recogidas hasta el codo y se movía como quien está acostumbrado a que el espacio a su alrededor se organice solo. Sebastián la vio, y el orden que llevaba décadas construyendo tembló, no de un golpe, no como en las novelas. Fue algo más parecido a cuando se suelta un tornillo que llevaba demasiado tiempo apretado, imperceptible para cualquiera que no supiera dónde mirar, devastador para quien conocía la estructura. Había pasado la mañana con un niño que dibujaba caballos en hojas dispersas y hablaba de genética equina con la calma de un catedrático. Y ahora entraba la madre, y la madre era esa mujer, alta, recta, con ese moño que había resistido toda la mañana y que tenía un mechón suelto en la sien derecha que ella no sabía que llevaba. Ojos oscuros, los mismos que Mateo, exactos, pero con algo más adentro. Cansancio, sí, pero también una determinación quieta, la de alguien que ha aprendido a no pedir ayuda aunque la necesite, porque la ayuda, en su experiencia, viene con condiciones. Sebastián tardó exactamente 1 segundo más de lo habitual en hablar. Lo notó. No le gustó notarlo. «Usted debe ser la hija de Elena. Lucía Vargas». Lucía le tendió la mano. «Siento mucho lo de esta mañana. Mateo, a veces... no hay nada que sentir». Le estrechó la mano con firmeza. Lucía notó el calor de esa mano, la seguridad de ese apretón antes de soltar. Su hijo tiene un talento extraordinario. Ud es muy amable. Y Sebastián, no es amabilidad. La miró directamente con esa costumbre que tienen las personas que no suelen decir más de lo que piensan. «Los dibujos están sobre mi escritorio. Puede verlos si quiere». Mateo levantó la vista de la hoja. «Son las partes de un shire», le explicó a su madre, con la paciencia de quien sabe que ciertos conceptos necesitan contexto, pero hay que ponerlos en orden. ¿Tú sabes lo que es un shire? Sí, un caballo. Un shire horse. Es diferente a decir solo un caballo. Es como decir persona en lugar de decir el nombre de alguien. Sebastián no dijo nada, pero algo en su expresión cambió. Una cosa muy pequeña, como cuando una cerradura cede. Esa tarde, mientras Lucía ayudaba a su madre con la cena y Mateo dibujaba en la mesa de la cocina,
con una tranquilidad que Lucía siempre agradecía, porque sabía que esa tranquilidad tenía condiciones y las condiciones podían romperse. Sebastián entró a buscar un vaso de agua y se quedó de pie junto a la encimera. ¿Cómo fue la entrevista? Lucía lo miró sorprendida de que lo supiera. Elena me lo mencionó. Ah, sí, bien. Una pausa. No creo que vayan a llamarme. Sebastián. ¿Por qué no? Había algo en la pregunta directa, sin condescendencia, que hacía difícil no contestar con la misma honestidad. Porque cuando mencioné a Mateo y sus necesidades, vi cómo cambiaba la conversación. Se encogió de hombros, el gesto de alguien que ha normalizado algo que no debería ser normal. Pasa siempre. Es ilegal, dijo Sebastián. Lo sé. Y también sé que demostrar que ocurrió es casi imposible. Una pausa. Mateo levantó la vista del dibujo. Hay una ley en España que prohíbe la discriminación por razones familiares en el trabajo. La conozco porque la busqué cuando mi madre me explicó por qué había perdido el otro trabajo. El silencio que siguió a eso fue de esos que no necesitan ser llenados. Sebastián miró a Mateo. Luego miró a Lucía. En el rostro de Lucía había una mezcla de ternura y algo que se parecía mucho al agotamiento de amar a alguien que ve el mundo con tanta claridad que a veces duele. Y detrás de ese agotamiento, Sebastián lo vio, aunque ella no se lo mostraba, había también la sombra de alguien que ha cargado sola demasiado tiempo, no por elección, por necesidad. Algo se tensó en el pecho de Sebastián. No era lástima, era otra cosa, y casi sin pensarlo le ofreció: «Se pueden quedar. Aquí, en la mansión, hay espacio de sobra, solo hasta que encuentres trabajo y puedas organizarte. Elena necesita tener a alguien cerca, y Mateo estaría con su abuela». Lucía lo miró. «No podemos aceptar eso. Lucia, no es caridad». La voz de Sebastián era tranquila, sin bordes. «Es lógica. Elena trabaja mejor cuando no está preocupada, y parece que últimamente está preocupada. ¿Señor Alarcón?» «Sebastián». Lucía bajó la vista un momento. Luego la levantó. «Es muy generoso, pero necesito pensar que puedo mantenerme sola». «Lo sé». Algo en su tono hacía que la frase no sonara a condescendencia. «No te estoy pidiendo que abandones eso. Te estoy dando tiempo para hacerlo bien». Mateo había dejado el crayón. «Mi madre», dijo, «tarda más en tomar decisiones cuando está cansada. Ahora mismo está cansada». Lucía lo miró. «Mateo, es verdad». «Ya sé que es verdad». Sebastián hizo algo que Lucía no esperaba. Se rió. No una carcajada, sino una risa breve, genuina, que le cambió la cara por completo y dejó ver durante un segundo a alguien que quizás, en otro contexto, sabía reírse de las cosas. Esa noche, Lucía aceptó. Las primeras semanas en la mansión tuvieron la textura de algo provisional, que fue volviéndose gradualmente real. Lucía y Mateo ocuparon las habitaciones del ala sur, las que daban al jardín. Mateo había pedido permiso para pegar un mapa de razas de caballos en la pared, y Sebastián, cuando se enteró, por Elena, que le preguntó tímidamente si le parecía bien, dijo que por supuesto, y añadió sin que nadie se lo pidiera, que si quería más mapas no tenía más que decirlo. Mateo no lo dijo, pero esa noche pegó 2 mapas. Elena, que había vivido 5 años en ese silencio enorme, notó el cambio antes que nadie. No era el ruido. Mateo era un niño tranquilo, y Lucía se movía por la casa con la discreción que había aprendido de su madre. Era otra cosa. Era que por las mañanas, cuando preparaba el café, ya no sentía que lo estaba dejando en un altar. Ahora lo dejaba en una casa. Y había una diferencia entre las dos cosas que Elena no supo nombrar, pero sintió en los huesos desde el primer día. Sebastián también lo notó. Él no lo habría admitido de ninguna manera, pero notó que el café del martes estaba un poco más fuerte de lo habitual, y que cuando preguntó, Elena le dijo con una calma perfecta que quizás había calculado mal, y que en sus ojos había algo que se parecía enormemente a una sonrisa que no se dejaba ver. La rutina fue encontrando su forma. Lucía salía cada mañana en busca de trabajo, entrevistas, llamadas, formularios online, y Mateo quedaba con su abuela. Por las tardes, si Sebastián estaba en la mansión, Mateo aparecía en su despacho. Al principio, Sebastián lo miraba desde su escritorio con la incertidumbre de quien no sabe bien cómo relacionarse con un niño.
pero Mateo no parecía necesitar que nadie supiera cómo relacionarse con él. Se sentaba en el suelo, sacaba sus crayones y empezaba a hablar. No conversaba, exactamente. Informaba. Transmitía datos con la seriedad de un conferenciante. El frisón, dijo una tarde sin preámbulo, es el caballo más antiguo de Europa. Tiene más de 1000 años. Viene de Frisia, que ahora es parte de los Países Bajos, pero casi se extinguió 3 veces. Sebastián levantó la vista del ordenador. ¿3 veces?, preguntó Sebastián. En el siglo XVII, en el siglo XIX y en la Segunda Guerra Mundial. Cada vez quedaban muy pocos y los criadores tuvieron que empezar casi de cero. Ahora hay unos 45.000 en el mundo. Tengo un frisón, dijo Sebastián. En el Aras se llama Conde. Mateo levantó la vista del dibujo. ¿Conde por qué? Por el porte. La primera vez que lo vi me pareció que tenía la actitud de un conde. Mateo procesó eso. Los caballos no tienen actitudes, dijo, pero sin una entonación que juzgara. Solo aclarando. Los caballos tienen personalidades, respondió Sebastián. Los que llevan tiempo con ellos lo saben. Conde es altivo. Le gusta que le miren. Eso es una proyección. Probablemente, pero sigue siendo verdad. Mateo volvió a su dibujo. Trabajó en silencio durante 1 minuto y luego dijo: los frisones tienen el cuello muy arqueado, como si supieran que son bonitos. Exacto, dijo Sebastián. Como si lo supieran. Fue una tarde de octubre, cuando la luz en Madrid empieza a cambiar de color y las tardes se acortan de golpe, cuando Mateo hizo la pregunta que Sebastián no esperaba. Estaban en el mismo despacho. Sebastián revisando contratos, Mateo dibujando en el suelo. Llevaban casi 1 hora sin hablar, que era el tipo de silencio que Sebastián no sabía que podía compartirse. ¿Por qué vives solo?, preguntó Mateo. Sebastián no levantó la vista de inmediato. Porque me gusta el silencio. Mi madre también dice eso a veces, pero cuando dice eso, después llora un poco. Sebastián dejó el bolígrafo sobre el escritorio. ¿Llora? Cuando cree que no la veo. Yo sí la veo, pero ella no sabe que la veo. A veces es mejor no decir que has visto las cosas que ves. Una pausa. Eso es muy sabio, Mateo. No es sabiduría, es que cuando se lo digo se pone triste de otra manera. No sé cuál de las dos es peor. Sebastián no supo qué decir. Rara vez no sabía qué decir. Era, entre otras cosas, lo que le diferenciaba de la mayoría de los hombres en su posición. Pero ante eso, se quedó sin palabras, y la falta de palabras le ocupó el pecho de una manera que no supo nombrar en ese momento. ¿Los niños de tu colegio son amigos tuyos?, preguntó al rato. Mateo lo pensó con honestidad. No especialmente. Me dicen raro. ¿Y eso te molesta? A veces. Otra pausa. Pero creo que está bien ser raro. Los caballos que son raros dentro de una manada a veces son los que tienen los genes más interesantes. Eso lo leí. Sebastián lo miró durante un momento largo. Sí, dijo. Creo que tienes razón. Mateo no sonrió exactamente, pero volvió a su dibujo con algo que, si se miraba con atención, se parecía bastante a la satisfacción de haber sido comprendido. La relación entre Lucía y Sebastián fue tomando forma de una manera que ninguno de los dos habría sabido describir como lo que era. No había nada explícito. No había momentos diseñados. Era más bien una acumulación de cosas pequeñas. El café que Sebastián empezó a tomar en la cocina en lugar de en el despacho, las noches en que Lucía se quedaba leyendo en la sala y él aparecía buscando algo que los dos sabían que no necesitaba buscar, las conversaciones que empezaban con algo administrativo y terminaban 1 hora después sobre temas que ninguno de los dos solía tocar. Una noche hablaron de música. Sebastián tocaba piano de pequeño, mal, pero con empeño. Lucía cantaba en el coro del instituto y lo había dejado cuando nació Mateo porque ya no había tiempo. Sebastián le preguntó si lo echaba de menos y ella tardó demasiado en contestar, lo que era ya una respuesta. Otra noche hablaron de lo que ambos habían querido ser cuando tenían 20 años. Sebastián había querido ser veterinario. Lucía había querido estudiar Bellas Artes. ¿Bellas Artes?, dijo Sebastián. Acabé en administración porque era lo práctico.
una sonrisa pequeña. Resulta que la parte artística se la pasé a Mateo de alguna manera. Eso no es tan malo. No, supongo que no. Lucía lo miraba a veces sin querer hacerlo. Lo miraba cuando él estaba concentrado en algo, cuando no sabía que había alguien observándole, la línea de su mandíbula, las manos sobre el teclado, la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando pensaba. Era el tipo de hombre que acumulaba presencia sin proponérselo, que ocupaba el espacio de una habitación sin expandirse, solo estando. Y había algo más, algo que Lucía notaba en la forma en que Sebastián miraba a Mateo, no con la lástima incómoda que ella había aprendido a identificar y detestar, ni con la paciencia fingida de quien hace un esfuerzo consciente. Lo miraba con genuina curiosidad, con algo que se parecía al respeto. Eso, más que cualquier otra cosa, era lo que hacía difícil mantener la distancia. El padre de Mateo se llamaba Diego. Habían estado juntos 4 años cuando llegó el diagnóstico. Mateo tenía 3 años y medio, y las señales habían estado ahí desde el principio, pero fue el pediatra quien finalmente lo puso en palabras. Trastorno del espectro autista, nivel 2, terapias, adaptaciones, un camino diferente al que habían imaginado. Diego se fue 6 meses después, no de una vez, no con violencia ni con una pelea definitiva. Se fue de la manera más difícil, gradualmente, trabajando más, llegando más tarde, respondiendo menos, hasta que un día sus cosas ya no estaban y él ya no volvió. Lucía nunca lo había contado así, con esas palabras exactas, a nadie que no fuera su madre. Pero una noche, a mediados de octubre, en la sala de la mansión con las luces bajas, y los dos con una copa de vino que habían empezado por razones que ninguno recordaría después, se lo contó a Sebastián. No lo planeó. Fue la consecuencia natural de una conversación que había ido entrando, sin que ninguno lo decidiera, en zonas más hondas. No soportó la incertidumbre, dijo Lucía. O quizás no soportó que el hijo que había imaginado fuera distinto al que había llegado. No lo sé. Nunca tuve una explicación real. Sebastián no dijo nada durante un momento. La miraba de frente, con esa atención suya que era a la vez cómoda e intensa. ¿Lo sabe Mateo? Sabe que su padre se fue. A su manera, lo ha procesado. Una vez me dijo que había hecho una lista de las cosas malas de no tener padre y las cosas que no eran tan malas, y que las listas tenían casi la misma longitud. ¿Y eso te dolió? Lucía bajó la vista a la copa. Sí y no. Por un lado es su manera de sobrevivir. Por otro desearías que no tuviera que sobrevivir nada. Ella levantó la vista. Sí, exactamente eso. Sebastián dejó su copa sobre la mesa con cuidado. Miró sus propias manos un momento. Sintió algo en el pecho, algo incómodo, algo parecido a rabia. Pensó, sin querer pensarlo, en el hombre que había estado ahí antes, el hombre que había tenido a esta mujer, a este niño, y que se había ido, el que había dejado vacío. ¿Qué clase de hombre abandona esto?, pensó, y la respuesta fue tan clara que le pareció casi obscena, uno que no merecía tenerlo. Pensó también en su propio pasado. Yo no tuve padre desde los 15 años. No por abandono, murió, y lo que más recuerdo de ese tiempo es que había personas que me tenían lástima y personas que actuaban como si nada hubiera pasado y que ninguna de las dos cosas servía de nada. ¿Y qué habrías necesitado? Una pausa larga. Que alguien estuviera ahí sin hacer de ello una cosa enorme. La sala estaba en silencio. Afuera, en el jardín, la noche de octubre tenía ese frío limpio de Madrid que huele a tierra y a algo que se prepara para el invierno. Lucía pensó, sin poder evitarlo, que estaba demasiado cómoda. Y que la comodidad, en su experiencia, podía ser la forma más peligrosa de necesitar a alguien. Sebastián la miraba. Esa noche, por primera vez, no apartó los ojos cuando ella lo notó. Se quedó ahí, sosteniéndola con la mirada, y Lucía sintió algo que no sabía que todavía podía sentir, el calor de ser vista sin que eso significara una trampa. La llamada llegó un jueves a las 11 de la mañana. Lucía estaba en una entrevista. Otra entrevista, una empresa de logística, otra hora de café frío y respuestas cuidadosas, cuando vio el número del colegio en la pantalla del teléfono. Se disculpó, salió al pasillo y escuchó a la secretaria decirle que Mateo había tenido una crisis
y que necesitaban que alguien fuera a buscarlo. Lo primero que hizo fue llamar a su madre. El teléfono sonó sin respuesta. Elena estaba en el mercado, sin cobertura. 40 minutos mínimo en transporte. Estaba en el pasillo de una empresa de logística, con el corazón acelerado y los nudillos apretados alrededor del teléfono, cuando Sebastián le respondió al tercer tono. «Voy yo», dijo, antes de que ella terminara de explicar. «¿Cuál es el colegio?» «Sebastián, no tienes que...» «El nombre del colegio, Lucía». «¿Cuándo llegaron?» Sebastián la había pasado a buscar en 10 minutos, sin preguntar si ella podía llegar sola. Mateo estaba en la sala de dirección, sentado en un rincón con las rodillas contra el pecho y los oídos tapados con las manos. Había un orientador sentado a distancia prudencial que claramente no sabía qué hacer, y una directora de mediana edad con cara de gestionar una situación que preferiría no gestionar. Lucía fue hacia su hijo. Mateo la sintió llegar y levantó la vista, pero el nivel de activación seguía siendo alto. Los músculos del cuello tensos, la respiración irregular. «Estoy aquí», dijo Lucía en voz baja, arrodillándose a su lado sin tocarlo. «Ya estoy aquí, mi amor». Sebastián se quedó de pie en el umbral de la puerta mirando. Luego hizo algo que Lucía no esperaba. Sacó el teléfono, buscó algo en él, y se acercó a Mateo con calma, sin precipitarse, hasta ponerse en cuclillas a su altura. «Mateo», dijo con la voz que usaba cuando hablaban de caballos, ni más suave ni más dura. «Mira». Le puso el teléfono frente a los ojos. En la pantalla había una fotografía, un Shire enorme, de pelaje gris oscuro casi negro, con las crines blancas. Mateo bajó las manos de los oídos 1 centímetro. «Es un Shire roano». «Raro», le contestó Sebastián. «Casi no existen de ese color. ¿Sabes cómo se llama la variación genética que produce ese pelaje?» Un silencio. La respiración de Mateo empezó a regularizarse. «Roan», dijo con la voz todavía pequeña. «El gen Roan es dominante pero con dosis heterocigótica. No puede ser homocigótico porque es letal». «Eso es. ¿Puedes decirme más cosas sobre ese gen mientras respiramos?» Mateo bajó las manos del todo, miró la fotografía. El gen Roan mezclado con base negra produce el roano azul, con base castaña produce el roano fresa, y con base baya produce el roano clásico. ¿Y cuál de los tres te gusta más a ti?» «El ruano azul, porque parece un caballo que pertenece a otra época». Sebastián asintió despacio. «A mí también». Cuando Mateo estuvo lo suficientemente calmado, la directora los llevó a su despacho. Le explicó a Lucía, con esa mezcla de diplomacia y cansancio que tienen las personas que dan malas noticias regularmente, que había habido un incidente durante el recreo. Unos compañeros habían hecho comentarios sobre Mateo, nada grave según ella, y que si esto seguía pasando, iba a ser muy difícil mantenerlo integrado en el aula ordinaria. «¿Nada grave?», repitió. «Los niños a veces...» «Nada grave es lo que le dicen a una madre cuando quieren evitar tener que actuar». La voz de Lucía era tranquila, pero no había nada blando en ella. «Si mi hijo ha llegado a ese nivel de crisis, lo que ocurrió en el patio no fue un chiste inofensivo». Sebastián, que había estado en silencio hasta ese momento, se inclinó levemente hacia adelante. «¿Tienen un protocolo de actuación para situaciones de acoso escolar?», preguntó. Su tono era el de alguien que ya conoce la respuesta y quiere escuchar la que van a dar. La directora vaciló. «Por supuesto, tenemos...». «Entonces lo aplicarán». Sebastián mantuvo el contacto visual. «Y si hay una próxima vez en que este colegio describe una crisis de acoso como un chiste inofensivo a la madre de un niño con una condición reconocida por ley, lo siguiente que recibirán no será esta conversación sino una notificación del defensor del pueblo. ¿Entendemos?». La directora abrió la boca, la cerró. «Lo gestionaremos con mayor atención», dijo. En el coche de vuelta, Mateo iba en el asiento trasero mirando por la ventana. Lucía miraba al frente. Sebastián conducía. «Gracias», dijo Lucía en voz baja. «No hay que agradecer hacer lo que es evidente». Una pausa. «Para mí no siempre ha sido tan evidente que alguien fuera a hacer eso». Sebastián no contestó inmediatamente. Cuando lo hizo, fue sin apartar los ojos de la carretera. Nadie debería tener que enfrentar eso solo. Desde el asiento trasero, Mateo dijo:
El Shir Roano azul que me has mostrado. ¿De dónde es la foto? De mi aras, dijo Sebastián. Una pausa. ¿Ese caballo está en tu aras? Ese no, pero hay otros igual de interesantes. Otro silencio. Creo que quiero verlos. Fue la primera vez que Mateo expresó un deseo directamente, sin contexto, sin datos, solo porque quería algo. Lucía, que lo conocía como nadie, supo que eso era una cosa importante. Y supo también, aunque no lo dijera, que el hombre que iba a su lado había hecho posible ese querer. El Haras, en noviembre, tenía el aspecto de un lugar que existe fuera del tiempo. La finca estaba a 40 minutos de Madrid, en una zona de la sierra donde los pinos crecen altos y el viento huele diferente, y la entrada tenía una cancela de hierro negro flanqueada por álamos que empezaban a perder las hojas. Sebastián abrió la cancela sin bajarse del coche, y a Mateo se le escapó un sonido pequeño que su madre identificó de inmediato como la versión comprimida de una emoción muy grande. Las cuadras eran 12 boxes de madera oscura con techo de pizarra, alrededor de un patio central de piedra. Había un picadero cubierto a la derecha, y más allá, los paddocks donde los caballos pasaban las horas de luz. Mateo no dijo nada cuando bajó del coche, solo miraba. Sebastián fue hasta él y se puso a su lado. El primero de la izquierda es Conde, el frisón, le señalaba sin apresurarse. El segundo es Moro, pura sangre andaluz. El tercero es un lusitano, dijo Mateo, por la forma del perfil, cóncavo y con los ojos altos. Sebastián lo miró. Se llama Río, llevas razón, es lusitano. Los lusitanos y los andaluces son parientes. Comparten el origen en el caballo ibérico medieval, pero el lusitano tiene más influencia de sangre árabe. ¿Ves eso a simple vista? Veo el perfil. El resto lo sé porque lo estudié. Se quedaron así un rato, uno al lado del otro, mirando los boxes. Era una de esas escenas que no tienen nada de extraordinario en la superficie y que, sin embargo, si alguien las hubiera visto desde fuera, habría reconocido como lo que eran. Dos personas que habían encontrado en el otro el mismo idioma. Lucía los observaba desde la distancia, apoyada en el capó del coche. Miraba a Sebastián inclinarse para explicarle algo a Mateo. La paciencia con que escuchaba al niño corregirle un dato sobre la genética del pelaje bayo, la naturalidad con que ambos aceptaban la corrección y la nueva información. Y sentía algo que llevaba tiempo sin sentir, la sensación de que no era la única persona responsable de que su hijo estuviera bien. Era un pensamiento que casi le daba miedo, porque Lucía había aprendido, de la manera más dura, que depender de alguien para eso podía acabar en una mañana de martes en que la persona simplemente ya no estaba. Sebastián se acercó a ella mientras Mateo seguía junto a los boxes, hablando en voz baja con Conde a través de la reja. El frisón lo miraba con una atención inusual. ¿Quieres montar?, preguntó Sebastián. Lucía lo miró. Nunca he montado. Lo sé, por eso pregunto. Había algo en cómo lo decía que hacía difícil el no. No era presión. Era más bien la convicción serena de alguien que sabe que algo es bueno antes de que tú lo descubras. Lo sacaron a Moro al picadero. Era un andaluz de pelaje oscuro, de movimientos amplios y temperamento tranquilo. Sebastián lo preparó con una eficiencia que venía de años de hacerlo. Luego fue hacia Lucía. Le explicó lo básico, cómo colocarse, hacia dónde mirar, qué hacer con las manos. Estaba de pie muy cerca de ella, lo suficientemente cerca para que Lucía notara el calor que irradiaba en el frío de noviembre, la seguridad tranquila de su voz cuando le hablaba. No le miraba la cara mientras explicaba. Le miraba las manos, mostrándole el gesto correcto, y esa atención tan suya, tan directa, puesta en ella sin disimulo, fue más difícil de ignorar que cualquier otra cosa. ¿Lista? No. Bien, sube de todas formas. Lucía se rió, y era una risa diferente a las que había tenido en las últimas semanas, más abierta, menos vigilada. Sebastián le ofreció la mano para ayudarla a subir, y cuando ella la tomó, cuando el contacto duró un segundo más de lo necesario para el propósito técnico, ninguno de los dos dijo nada. Pero Lucía sintió ese segundo extra en el centro del pecho, como una nota que se queda resonando después de que el piano ha dejado de sonar. Caminaron al paso durante media hora, Sebastián llevando a Moro del ramal.
Lucía, descubriendo que había algo en la altura del caballo, en el movimiento lento y cadencioso, que hacía que el cuerpo entero se soltara de tensiones que llevaban meses instaladas. «¿Cómo lo sientes?», le preguntó Sebastián. «Grande». Una pausa. Y como si de repente todo fuera un poco menos urgente. «Es lo que hacen», dijo Sebastián asintiendo con la cabeza levemente. «¿Por eso los tienes?». Sebastián miró al frente. «Los tengo porque de niño me salvaron de un verano en que no sabía qué hacer con mi propio peso. Un tío mío tenía caballos y me mandó allí cuando mi padre murió y nadie sabía bien qué decirme. Y aprendí que hay cosas que no se dicen, que se galopan». Lucía lo miró desde lo alto del caballo. Había algo en el perfil de Sebastián en ese momento. El sol de noviembre sobre la sierra, el frío limpio, los dos en ese silencio que ya habían aprendido a compartir, que fue difícil de no convertir en otra cosa. Sebastián. Gracias por todo esto, por dejar que Mateo esté cerca de esto. Mateo está donde tiene que estar. Desde fuera del picadero, Mateo dijo en voz alta: «Conde me ha olido la mano. Creo que le he gustado». «Los caballos no tienen opiniones sobre las personas», gritó Sebastián desde el picadero, con una sonrisa que Lucía veía de lado. «Ya sé», contestó Mateo, «pero igual le he gustado». Lucía se rió de nuevo, y esta vez era una risa sin ninguna reserva. Una risa que se fue hacia arriba, hacia el cielo frío y azul de noviembre, y que Sebastián escuchó con una expresión que Lucía no le vio porque estaba mirando hacia arriba, pero que habría reconocido si lo hubiera visto. La expresión de un hombre que acaba de entender que está en problemas, del tipo de problemas que no se resuelven, del tipo que no se quieren resolver. Fue en diciembre cuando Sebastián la invitó a cenar. No en la mansión, fuera. «Hay un restaurante en el pueblo, cerca de la finca», dijo. «Buena cocina, sin ruido». Lucía lo miró. «¿Estás invitándome a cenar?». «Sí». «¿Solo nosotros dos?». «Sí». Una pausa. «¿Por qué?». Sebastián la miró con esa franqueza suya que podía resultar desconcertante si no se estaba acostumbrado a ella. «Porque llevas meses en mi casa, y me gustaría tenerte para mí sola un par de horas. Sin Mateo explicándome la genética de los caballos, sin Elena reorganizando el menú semanal, sin el teléfono del trabajo. 2 horas. Tú y yo». Lucía no dijo nada durante un momento. «Está bien», dijo. «Sí». El restaurante era exactamente como lo había descrito. Pequeño, con mesas de madera oscura y velas, una chimenea en un rincón, una carta de 5 platos. El tipo de lugar que no necesita demostrar nada, porque lleva 30 años siendo bueno. Hablaron de cosas que no habían hablado. De los años de Sebastián en Ginebra cuando montaba la empresa. Del viaje que Lucía había hecho a Portugal cuando tenía 22 años, sola, con el dinero de 3 meses de trabajo de verano, que era la última vez que había viajado por placer. «¿Y volverías?», preguntó Sebastián. «¿A Portugal?». «A viajar, por placer. Con Mateo no es…». Empezó y se detuvo. «¿Con Mateo no es posible?». «Con Mateo», dijo Lucía con más precisión, «hay que prepararlo todo mucho. Los cambios de rutina son difíciles para él. Un hotel nuevo, comidas distintas, lugares con mucha gente. No es imposible, pero requiere energía que a veces no tengo». «Si alguien te ayudara a prepararlo». Lucía lo miró. «Sebastián, no lo estoy ofreciendo ahora mismo, lo estoy preguntando en abstracto». «No suenas a abstracto». Él sostuvo su mirada. «No lo soy». El silencio que siguió no era incómodo. Era la clase de silencio que ocurre cuando 2 personas reconocen al mismo tiempo que la conversación ha cruzado una línea y ninguna de las dos tiene intención de volver atrás. Lucía miró sus manos sobre la mesa. Tenía 32 años, y la sensación de que llevaba mucho tiempo siendo únicamente la madre de Mateo, la hija de Elena, la candidata a un trabajo, no la mujer que estaba frente a un hombre que la miraba como si quisiera saber cada cosa que había dejado de contar. «Tengo miedo. No lo había planeado. Lo sé». Lucía lo mira. «¿Y eso no te complica las cosas?». Sebastián buscó su mano. Por un segundo apenas la tocó. Apenas un roce. «Me parece lo más sensato que has dicho desde que te conozco». Lucía lo miró.
Sebastián tenía los ojos puestos en ella con esa atención suya que no juzgaba ni consolaba, que solo estaba. «No te pido que no tengas miedo. Te pido que cenes conmigo». Volvieron a la mansión pasadas las 11, en silencio, con el frío de diciembre pegado a los abrigos. Antes de entrar en el umbral, Sebastián se detuvo. Lucía lo sintió detenerse antes de verlo. Sintió que el espacio entre ellos cambiaba de temperatura. Sebastián levantó la mano despacio, tan despacio, que Lucía tuvo tiempo de pensar en lo que estaba pasando antes de que pasara, y le apartó un mechón de pelo de la mejilla. Sus dedos rozaron su piel apenas, pero ese roce fue como una pregunta sin palabras. Lucía no se movió, no respiró. Sebastián tampoco. Estuvieron así un segundo que duró demasiado. Sus ojos encontraron los de ella, y lo que había en los de él era algo que Lucía no le había visto antes. No el hombre seguro, no el hombre eficiente, no el hombre que tenía todo bajo control. Solo un hombre que quería algo y que no sabía todavía si tenía derecho a quererlo. Ninguno de los dos durmió demasiado bien esa noche. La primera vez que Sebastián la besó fue en la cocina de la mansión, un miércoles de enero, sin ninguna razón poética que lo justificara. Lucía estaba terminando de guardar la vajilla después de la cena. Mateo dormía. Elena se había retirado. Sebastián entró a buscar un vaso de agua y se quedó apoyado en la encimera, mirándola. Había un silencio entre ellos que llevaba semanas acumulándose. El tipo de silencio que no es vacío, sino todo lo contrario, lleno de cosas que ninguno de los dos había dicho todavía, de rozos casuales que no eran tan casuales, de miradas que duraban un segundo de más. Lucía lo sintió antes de verlo. Sintió que el silencio cambiaba de textura, que algo en el aire de la cocina se tensaba de una manera distinta. Dejó lo que tenía en la mano sobre la mesada y se giró. Sebastián estaba más cerca de lo que esperaba. No dijo nada, solo la miraba, y en esa mirada había algo que Lucía reconoció, porque era lo mismo que llevaba semanas guardando ella. El deseo claro, sin disimulo, y debajo del deseo, el miedo de que moverse fuera a romper algo que les había costado meses construir. Sebastián dio un paso hacia ella, lento, como si le estuviera dando tiempo para decidir. Lucía no retrocedió. Él levantó una mano y la puso en su mejilla, con esa misma calma suya que podía ser exasperante y que en ese momento era lo único que impedía que todo ocurriera demasiado rápido. Lucía sintió el calor de esa palma contra su piel y contuvo el aliento. Los ojos de Sebastián buscaron los suyos. Una pregunta silenciosa. «¿Lucía?» «Sí». Apenas un susurro. Sebastián se acercó el último centímetro. El beso fue despacio, como todo lo que había construido entre ellos, pero no fue suave. Fue el tipo de beso que ocurre cuando dos personas han esperado demasiado tiempo. Tenía el peso de todos los meses anteriores, de todas las noches en la sala, de todas las conversaciones que habían terminado en el borde de algo que ninguno se había atrevido a cruzar. Lucía sintió que su mano buscaba la camisa de Sebastián sin que ella se lo ordenara, que sus dedos encontraban la tela y la sujetaban, porque el suelo parecía haberse vuelto levemente inestable. Cuando se separaron, Sebastián apoyó su frente contra la de ella. Los dos respiraban diferente. «Llevo semanas queriendo hacer eso», le confesó Sebastián. «Lo sé». Y era verdad. Lo sabía desde el umbral de diciembre, desde los dedos en la mejilla, quizás desde mucho antes. Yo también. Sebastián la miró, y en su cara, en ese hombre que siempre parecía tenerlo todo calculado, Lucía vio algo que no había visto antes, la expresión de alguien que acaba de soltar algo que llevaba mucho tiempo cargando. Lo que vino después de esa noche fue diferente a todo lo que Lucía había imaginado que podría ser un hombre como Sebastián. No fue perfecto ni sin tropiezos. Sebastián tenía la costumbre de trabajar demasiado y la de cerrarse cuando algo le preocupaba. Y Lucía tenía la costumbre de minimizar sus propias necesidades hasta que reventaban. Pero había una cosa que funcionaba sin esfuerzo, y era la forma en que ambos querían a Mateo. No de la misma manera. Lucía era su madre, y eso era un territorio que nadie podía pisar, pero Sebastián había encontrado con el niño algo que no sabía que le faltaba. Un tipo de presencia en el mundo que no estaba mediada por la eficiencia ni por el rendimiento.
Mateo simplemente era, con toda la intensidad de lo que era, y eso, cerca de un hombre que había pasado décadas midiendo todo por su utilidad, resultó ser una especie de cura. Mateo, por su parte, no verbalizó lo que sentía por Sebastián durante mucho tiempo. Pero un día, mientras estaban en el haras y Sebastián le enseñaba a cepillar a Conde con la técnica correcta, en el sentido del pelo, con presión constante, hablándole al caballo, Mateo dijo sin levantar la vista del trabajo: «Creo que eres la persona que mejor entiende las cosas raras». Sebastián continuó cepillando. «¿Qué cosas raras?» «Las cosas que para los demás no tienen lógica, pero para mí sí tienen lógica. Como los caballos, como los datos, como quedarse en silencio cuando no hay nada que decir». «Yo también tenía esas cosas», dijo Sebastián. «¿Tenías?» «Sigo teniéndolas, solo que aprendí a esconderlas mejor». Una pausa. «Tú no tienes que hacer eso». Mateo dejó el cepillo un momento. «Lo sé», dijo, «pero es útil saber que lo entiendes». Esa noche, Sebastián le contó esa conversación a Lucía, sintiendo una felicidad tranquila, del tipo que llega cuando uno siente que está completo, y quizás un poco de orgullo también. Y Lucía, que estaba leyendo en la cama con la luz de la mesilla, lo notó. Cerró el libro, lo miró, y supo que la última resistencia que le quedaba se había terminado de disolver. El pedido de matrimonio fue en marzo, en el haras, una tarde de luz fría y limpia que tenía la claridad de los días en que las cosas importantes quieren ser vistas. Mateo lo sabía. Lo había sabido desde la mañana, porque Sebastián había cometido el error estratégico de pedirle consejo, y Mateo, que no tenía filtros para guardar información que consideraba relevante, había estado todo el día con una tensión contenida que su madre no lograba descifrar. «¿Estás bien?», le preguntó Lucía mientras se ponían el abrigo para salir al haras. «Sí», dijo Mateo. «Estás raro». «Siempre estoy raro. Tú misma lo dices». Mateo: «Estoy bien, mamá». Habían ido al haras con la excusa de ver a Río, que había tenido una pequeña lesión en el casco y estaba en recuperación. Sebastián los esperaba en el patio central, con las manos en los bolsillos, y ese aspecto suyo de tener todo bajo control que Lucía ya sabía leer. Cuando algo le importaba mucho se ponía más quieto, no más nervioso. Caminaron hasta el paddock del fondo, el más grande, donde los caballos pastaban en la tarde. Conde, el frisón, los siguió a lo largo de la valla con paso lento, como si supiera que había que estar presente. Sebastián se detuvo. «Lucía». Ella lo miró. «He pensado mucho en cómo decir esto, y he llegado a la conclusión de que no hay una manera perfecta. Así que voy a decirlo como lo siento». Sacó del bolsillo del abrigo una caja pequeña, oscura. La abrió. Lucía no dijo nada. Él siguió. «Cuando llegaste a esta casa, yo tenía exactamente lo que creía necesitar. Silencio, orden, una vida que funcionaba, y en 3 meses lo cambiaste todo. No lo cambiaste tú sola, lo cambiaste con Mateo, con tu manera de quererlo, con tu manera de luchar por él, con la forma en que no le pides al mundo que lo entienda, sino que te vas poniendo delante cuando no lo hace». Una pausa. «No quiero salvarte. No tienes nada de qué ser salvada. Quiero quedarme, con todo lo que eso significa. Contigo, con Mateo, con lo que venga». Mateo, que estaba junto a la valla acariciando el morro de Conde, no se giró, pero dijo, con voz perfectamente neutra: «Mamá, estadísticamente, cuando alguien saca una caja pequeña en un paddock con caballos, las probabilidades de que sea una propuesta de matrimonio son bastante altas». Lucía se rió, con los ojos brillantes. «Mateo». «Solo digo que deberías contestar». Lucía miró a Sebastián. Había algo en sus ojos, ese hombre que siempre parecía tenerlo todo calculado, que no estaba calculado en absoluto. Había espera, había miedo, el mismo miedo que ella le había dicho que tenía, reflejado ahora en él, y eso fue lo que terminó de convencerla, que el miedo no era de un solo lado. «Sí», dijo. Sebastián le puso el anillo en el dedo, la cogió de la mano, la besó despacio. Desde la valla, Mateo dijo: «Conde está mirando. Creo que aprueba». «Los caballos no aprueban cosas, Mateo», dijo Sebastián sin separarse de Lucía. «Ya lo sé, pero igual lo mira.
Lo que vino después del sí en el paddock fue, como suelen ser las cosas que importan, una vida entera. Se casaron en octubre en la finca, con el frío limpio de la sierra, y los caballos asomando la cabeza por encima de las vallas como invitados que nadie había convocado, pero que tampoco nadie se atrevió a sacar. Mateo llevó los anillos con una solemnidad que hizo llorar a Elena y reír a todo el mundo al mismo tiempo, porque los depositó en la almohada con la misma precisión meticulosa con que ordenaba sus crayones, primero el de ella, luego el de él, orientados en la misma dirección, y luego anunció en voz perfectamente audible que había verificado que ambos eran del tamaño correcto, porque había medido los dedos de los dos mientras dormían. Elena no volvió a ser ama de llaves, exactamente. Nadie le dijo que dejaba de serlo. Simplemente ocurrió, de la manera gradual en que ocurren las cosas que son inevitables. La mansión fue llenándose de vida de una forma que ella había esperado sin saber que esperaba. Y resultó que lo que más le gustaba no era mantener el orden, sino transmitirlo. Cada persona nueva que entraba a trabajar en la casa pasaba por un período de instrucción no oficial que todos llamaban, en privado, la Academia de Elena, y del que salían sabiendo exactamente a qué temperatura le gustaba el café a Sebastián, en qué orden debían cambiarse las flores del pasillo, y que había ciertas persianas que no se tocaban. Sebastián lo sabía. Nunca dijo nada, pero una mañana dejó sobre la mesa de Elena un sobre con su nombre, y dentro había 2 billetes para Lisboa y una nota que decía, «Por todo lo que no se dice». Elena los usó, volvió con 3 tipos distintos de pasteles de nata y no mencionó el sobre nunca más. Eran así los dos. Lucía nunca volvió a buscar trabajo de recepcionista, no porque no pudiera, podía y lo sabía, y eso le importaba, sino porque encontró algo que no había imaginado que existía para ella. Empezó despacio, como voluntaria en una asociación de familias de niños en el espectro, llevando su experiencia como quien ofrece lo único que tiene y descubre que era exactamente lo que hacía falta. En 3 años había cofundado una fundación. En 5 la dirigía. No era un trabajo que pagara bien al principio, y Sebastián nunca dijo nada al respecto, pero una noche Lucía encontró en su escritorio un informe de viabilidad financiera para la fundación que nadie le había pedido, con anotaciones en el margen en letra de Sebastián, y supo que esa era su manera de decirle que creía en lo que ella hacía. Se lo agradeció con el mismo silencio con que él lo había ofrecido. Eran así los dos también. Clara llegó primero, un martes de marzo que amaneció con lluvia y terminó con sol, con el pelo oscuro de Lucía y la mandíbula decidida de Sebastián, y un llanto tan contundente que Mateo, que esperaba en la sala con Elena, anunció con absoluta seriedad que el bebé tenía una capacidad pulmonar superior a la media. Tenía 12 años y había pasado las semanas previas documentándose sobre el desarrollo neurológico infantil con la misma intensidad con que alguna vez había estudiado la genética del pelaje roano. Cuando le pusieron a Lara en brazos, con supervisión, sentado, con instrucciones claras, la sostuvo con una rigidez de quien sabe que está haciendo algo importante y no puede permitirse el error. La miró durante un tiempo largo. Luego dijo, «Es muy pequeña. Hay que tener cuidado». Y desde ese día, tuvo cuidado. Un cuidado meticuloso, constante, documentado. Lara creció sabiendo que su hermano mayor era la persona que más datos tenía sobre ella en el mundo, y que eso, a su manera, era una forma de amor. Mía llegó 2 años después, silenciosa desde el principio, con los ojos oscuros y quietos de Sebastián y una expresión de quien ya lo ha visto todo y está tomando notas. Mateo, que ya tenía 14 años y había perfeccionado su metodología, le presentó a su hermana nueva un protocolo de bienvenida que incluía los nombres de todos los caballos de Laras, ordenados por raza y temperamento, porque consideró que era información que ella necesitaría tarde o temprano. Lucía guardó ese papel. Todavía lo tiene. Lo que Mateo no había anticipado, y Mateo anticipaba casi todo, era que las niñas iban a quererlo de vuelta con esa misma intensidad sin matices que tienen los niños pequeños cuando eligen a alguien. Lara aprendió a caminar siguiéndolo por los pasillos. Mía, antes de decir mamá con claridad, dijo algo que sonaba sospechosamente a Mateo y que todos fingieron no haber escuchado para no alterar el orden establecido.
Sebastián sí lo escuchó. Se lo contó a Lucía esa noche, en voz baja, y los dos se quedaron un momento en silencio con esa clase de felicidad que no necesita ser nombrada para ser real. Había algo en esa familia que nadie habría diseñado así, que funcionaba con la lógica de las cosas que no se planean. Cada pieza rara en su lugar exacto, cada silencio en su sitio, cada forma de querer reconocida por las demás, aunque no hablaran el mismo idioma. Y Mateo, que de niño había dicho que los caballos que son raros dentro de una manada a veces tienen los genes más interesantes, creció para demostrar que tenía razón. 15 años después, bien, exactamente 15 años después de que Lucía dijera sí a Sebastián, las gradas del Real Club de Polo de Madrid estaban llenas y era una tarde de mayo. Era el Campeonato Nacional de Doma Clásica y en las semanas previas los medios deportivos habían publicado perfiles del jinete que muchos consideraban el mejor de su generación. Mateo Alarcón Vargas, 25 años, especialista en doma de alta escuela, campeón europeo juvenil a los 17, medalla de plata en el último europeo absoluto. En la fila central de las gradas, Sebastián buscaba la figura de Mateo en el recinto con los prismáticos. A su derecha, Lucía tenía las manos entrelazadas en el regazo con la tensión de quien lleva 25 años queriendo a alguien y no ha conseguido del todo acostumbrarse a que el mundo pueda hacerle daño. A la izquierda de Sebastián, Lara, de 23 años, grababa con el teléfono. Al otro lado de Lucía, Mía, de 21 años, miraba con la concentración callada que había heredado de su padre. «Va a salir ahora», dijo Sebastián. «Llevas 15 minutos diciendo eso», dijo Lara. «Esta vez es verdad». Y salió Mateo. Montaba a Goliat II, un frisón de 10 años al que había nombrado así a propósito, con la misma deliberación con que de niño había nombrado a un dibujo de crayón. El caballo era enorme y negro y se movía con la gravedad de los animales que saben lo que valen. Y Mateo sobre él era otra cosa, seguro, quieto, con esa concentración total que desde niño había aplicado a todo lo que le importaba y que el mundo adulto había tardado años en aprender a leer como lo que era, una forma de inteligencia. Lucía lo vio entrar en la pista y sintió lo que siempre sentía, el orgullo y el miedo mezclados, que no desaparecen cuando tu hijo crece, que solo cambian de forma. Sebastián le puso la mano sobre las suyas, sin decir nada. Ella giró la palma y entrelazó los dedos. La prueba duró 10 minutos. 10 minutos en que Mateo y Goliat II hicieron aquello para lo que llevaban 3 años preparándose, y la pista del Real Club de Polo de Madrid se quedó en silencio durante los últimos 30 segundos. Ese tipo de silencio que solo ocurre cuando lo que se está viendo es tan bueno que el ruido sobra. Cuando terminó, las gradas estallaron. Lara gritó. Mía aplaudió de pie. Sebastián apretó la mano de Lucía y ella se llevó la otra mano a los ojos un segundo, y él lo vio y no dijo nada, porque llevaba 15 años sabiendo que esas lágrimas no necesitaban comentario. Después de la prueba, Mateo salió al área de medios. Era una de las cosas que había aprendido a gestionar con los años, con terapia, con tiempo, con la ayuda de su agente. Pero ese día la victoria era grande, y los periodistas eran muchos, y se juntaron todos a la vez, con micrófonos y cámaras, y la energía colectiva de 20 personas hablando al mismo tiempo. Mateo paró. Era una parada que quienes lo conocían reconocían de inmediato. El cuerpo ligeramente rígido, los ojos que dejaban de mirar a las caras y miraban un punto en el espacio. La mayoría de los periodistas no lo reconocieron, o lo reconocieron y lo ignoraron. Pero una lo hizo. Era joven, 26 años quizás, con el pelo recogido y una libreta en la mano. Libreta no grabadora, porque era de las que tomaban notas a mano. Y en el momento en que vio a Mateo parar, bajó el micrófono y se giró hacia sus colegas. «Oye», con una calma que no era autoritaria, sino simplemente clara. «Démosle un momento. En serio. Daos un paso atrás». Hubo protestas. El grupo retrocedió, más por la firmeza tranquila de ella que por convicción. Mateo respiró, miró a la periodista. «Un momento», repitió la periodista. «No va a ningún lado. Y si le damos espacio, la entrevista será mejor, para todos». Ella lo miró a él, no con lástima, no con la sobreactuación de quien quiere que el gesto sea notado, solo con la atención calmada de alguien que ha visto eso antes y sabe que no es una crisis,
que es solo un hombre que necesita 2 segundos. Gracias, dijo Mateo. De nada. Una pausa. Empezamos cuando tú quieras. Empezamos ahora. La entrevista fue buena. La periodista hacía las preguntas que no hacen los demás, sobre la relación con el caballo, sobre el proceso de preparación, sobre qué se piensa cuando la pista se queda en silencio. Mateo contestó con esa precisión suya, esa mezcla de datos y algo que en él siempre funcionaba como poesía accidental. Al terminar, cuando los demás periodistas ya se iban dispersando, Mateo se quedó un momento más. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ana. Ana Ferreira. ¿Por qué entiendes esto?, dijo Mateo, señalando vagamente el espacio entre los dos, que era su manera de referirse a todo lo que había pasado hacía un momento. Ana Ferreira no dudó. Tengo un hermano en el espectro. Llevo toda la vida aprendiendo a leer cuando el espacio importa. Mateo asintió, una vez, con la seriedad con que procesaba la información importante. Eso explica la libreta. Las personas que saben que el ruido puede ser un problema prefieren no añadir más ruido. Ana lo miró con una expresión que mezclaba la sorpresa y algo que se parece a la gracia de ser visto. Exactamente. Mateo la miró. Tenía esos mismos ojos enormes de cuando tenía 10 años, la misma atención total que no distinguía entre mirar un dato y mirar una persona, porque para él no había diferencia. Todo lo que le importaba merecía la misma calidad de atención. ¿Quieres ir al cine conmigo? La pregunta salió directa, sin preámbulo, sin el envoltorio social que otros usan para amortiguar esa clase de preguntas. Solo la pregunta. Desde la grada, a 10 metros de distancia, Lara dio un codazo a Mía. «¿Está...?» «Sí», dijo Mía. «Acaba de...» «Sí». «Delante de todo el mundo». «Sí». Lucía, que lo había visto todo, se llevó una mano a la boca. Sebastián sonrió con esa sonrisa suya que había tardado años en aparecer y que ahora, 15 años después, era parte de su cara. «Ya», dijo Lucía. «Ya», repitió Sebastián. Ana Ferreira no se ruborizó. Había crecido con un hermano que tampoco usaba los envoltorios sociales y había aprendido a valorar las preguntas que dicen exactamente lo que quieren decir. «Sí», dijo, «pero yo elijo la película». Mateo lo consideró durante exactamente un segundo. «Aceptado». Una pequeña pausa. «No siempre sé cómo decir las cosas, pero cuando algo es importante, prefiero no perder tiempo». Ana lo miró y se sintió halagada, sabiendo que un comentario así, viniendo de alguien como Mateo Alarcón, no sería otra cosa que no el más sincero de todos. Lucía buscó la mano de Sebastián sin mirarle. Él la encontró. Afuera, el sol de mayo caía sobre Madrid, con esa luz de primavera que tiene la ciudad cuando ha decidido ser hermosa sin esfuerzo. Hemos llegado al fin de una historia que puede llegar a ser la más especial que hemos contado aquí. Y el narrador, que ha seguido a esta familia desde que un niño de 10 años tiró crayones por los pasillos de una mansión silenciosa, quiere decirte algo antes de irse. Que el amor que dura no llega en el momento perfecto. Llega cuando dos personas que están rotas de maneras distintas se encuentran y deciden, sin que nadie se lo pida, repararse mutuamente. Que Mateo le enseñó a un hombre que había construido su vida entera sobre el control que el mundo más interesante es el que no puede predecirse. Que Elena le enseñó a ese mismo hombre que el cuidado silencioso es también una forma de amor. Que Lucía le enseñó que se puede ser frágil y feroz al mismo tiempo, que el miedo y el valor no se excluyen, que pedir tiempo no es rendirse, y que quizás todos somos un poco atípicos cuando amamos de verdad, que quizás el amor, el que dura, el que construye, el que se queda, siempre tiene algo de hiperfoco, de atención total, de ver a la otra persona con la misma calidad con que Mateo miraba sus caballos, sin filtros, sin reservas, exactamente como son, y que eso, lejos de ser raro, es lo más humano de todo. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que Ana podría convertirse en ese amor que también estaba esperando Mateo? Te leo en los comentarios, y si esta historia te emocionó, deja tu like y suscríbete para no perderte las próximas historias que todavía nos quedan por contar.